Buenas noches, buonanotte, buonasera a tutti. Soy Andrea Gabrielli, el nuevo, bueno, ya son un par de meses, crítico gastronómico de la cartelera y en este momento músico y guitarrista con Decanter, versión trío por esta noche. Quería dar paso a María Juan. Estic així. Hola. Estic així. Què tal? Sense ulleres no veig una merda. O sigui que dono per fet que m'heu saludat. Mira, aneu una freixina. Hola, Cari, què tal? Heu sopat? No, perquè no heu tingut temps, que estàveu al teatre, La cultura, que meravella, Moment que dieu, esta xica porta el mòbil en la mà. Sí, per què? Direu, esteu tots preguntant-se, per què? Sou de preguntar-se pa cá dins o pa cá fora? Com va? Per què? Ai, que gent, que mania. Perquè m'han dit tens 10 minuts. No me da tiempo. Ningú ha entès el per què. Perquè 10 minuts per presentar-me, fer l'humor, i això a mi és perquè em pegui una trompa i em mate o com va això? Taburete de aluminio, posa peldaños, taburete. Díselo estar és el de la càmera, no? Era estratègico la col·locació. Quina mala hòstia tens també, ja t'ho dic ara, Jo així no puedo hacer el humor i està fent-me una foto mentre diu díselo estar, que té que estar traient-me bé segur, saps? Trau-me guapeta, per l'amor de Déu, que tinc una edat ja i la feina per les actrius està regulera. Bueno, la cultura ara està fenomenal. Tots els que esteu així esta nit sou, a part de gent que plana així per fer-ho massa no en teniu perquè si no no estaríeu així, sou gent de la cultura. La cultura està molt bé. Espera, que es que hay uno que me está mirando que no te entiendo. ¿Cuántos son de fuera? Alceu la mà. Ah, tu que estava hablando contigo, pero me has entendido? Tu eres d'ací, la teva xica no. Qui és de fora? Qui no m'entén? Tots m'enteneu? Què està passant en València? València està trastornada. Mira, el més nacionalista que està ahí, ¿Qué ha pasado en Valencia? Que ya parles en Valencia y ningún mira en cara de... ¿Me lo puedes decir en castellano, por favor? ¿Que de dónde eres? ¿De ahí, de Sueca? Pues no lo entiendo. Entonces estos en Valencia, chas, una paseu. A la mala han puesto la primera, para trencar el hielo, Com sabien que esteu tots en el catering... Vaig a ficar-me les ulleres perquè no veig un puto pijo. Jo és que em veig més guapeta sense ulleres. Com em veus tu? Tu em veus bé? El de la càmera com em veu? O com el de la càmera m'ha de veure mal igualment, a fer la mà. D'ací 10 minuts això i jo me n'aniré cagant lleig. O, bueno, otro dia vuelvo. És per deixar-vos com en ganes. Perquè ja en coneixeu també tots, no? Sabeu qui és Maria Juan, no? Mira, de la UGT és de veres fer les gales... Jo soc un poc la Norma Duval de UGT. És com una Norma Duval més d'esquerres, saps? I com lo de les gales de premis és, home, la fiesta no suele de ser, que per això ho han anat tots a fer-se un vinacho, pagaran això amb més ganes, Aneu parlant tot el rato que és el que s'ha begut 3 vins i no 1, s'heu donat compte, no? I esta de l'assumpte? Cari, a mi, és que s'està perdent lo d'anar al teatre ben guapa. Això en els pobles no passa, tu vas al teatre en el poble i van totes amb peinfollades. Trauen les lentejueles, van a la peluqueria, però això és un desgavell. És tancar va apanyar, és menos, però n'hi ha qui ve al teatre de qualsevol manera, al teatre, perquè això es diu en castellà. Tu dius, se n'anem al teatre, que dona un altre rotllo, saps? Hi ha coses que... Jo també hauria anar més a SEA? Ai! I'm sorry, diu, però si en valencià ho entès perfectament, M'ha pegat la barra, però me l'ha pegat en anglès i diu que sempre quedarà més fi. Mira, jo em despilotaria que en un moment donat li dono un... Jo soc artista també com tu i en un moment em faig un... I això que acaba de parir, que mira... Bueno, no acaba de parir perquè s'acaba de parir, ja vos dic jo que no estava així, saps? Perquè després de parir te se queda allò... Bueno, tu igual eres home, igual no ho saps, però saps com te se queda allò, no? Això te se queda que... Això espera perquè la Fina ja està mirant-me una cara de asco
de no, si ahora se va a poner a hablar de cómo se le queda el coño después de parir. Perquè en castellà dius coño i sona mal. Tu en valencià digueres xoneta i no sona mal. Que és una altra cosa que tenim en valencià. Jo a ella ja no vaig a intentar fer-li gràcia ni caure-li bé. Vaig a continuar, dic, voy a llegar al escenario i me lo quito de encima, saps? A mi sempre m'agrada... Jo he actuat així moltes vegades, Jo he actuat així pa 15, pa 20, pa 30... Unos llenazos, una cosa molt loca. A mi jo soc molt coneguda així. Vosaltres no sou d'ací, no? De valencians no... Tu sí, tu tinc més fitxat. Jo sí soc molt coneguda. En quidren pa estes coses. Diu, haz 10 minutitos. Y no nos des mucho por culo a la gente de bien porque vas a quedar fatal. Entonces jo vinc, faig 10 minutets, esteu tots encara mirant com en dir, no entendemos nada. No teniu res que entendre, caris. La cultura va com va, cari, va com va, va com va. Va bé, que Montoro baixa de l'IVA cultural. Bravo! No aplaudiu, no aplaudiu, no aplaudiu. No aplaudiu perquè no l'ha baixat, no sé si s'heu enterat, però és com que parecia que... Però quan vaig anar jo a fer la factura a la gestora, dic, del 20, les vaig deixar totes pel 30. Vaig facturar tot el 30 de juny. Al 10% i em diu la gestora. Te has equivocado, cari. Es solo las entradas de teatro. Los del cine, patapam, Vull dir que continuem estant igual de bé. En València les coses estan cada vegada millor, veritat, amics de la cultura valenciana? Com esteu cada vegada? Viviu millor del teatre, viviu millor de la cultura, veritat? En Madrid també s'està fenomenal. Jo he vist que allà en Madrid, perquè jo així en València estava cansada de triomfar, i vaig dir, me voy, no te vayas, me voy, i Canal 9, no! Que tots diuen que la va tancar el PP, és mentira tot, Canal 9 se m'anarà a pique perquè me'n vaig anar jo a Madrid a buscar fortuna. I Canal 9 a la merda, vaig dir, llamada a la Bradelo, que a aquestes altures ja controla el valencià de puta mare. I me'n vaig anar a Madrid i allí s'està fenomenal. Molt bé, perquè allí tampoc n'hi ha ningú de dretes, allò funciona tot molt bé. Jo he vist allí en un piso que és un... 16 metres quadrats té, 16 metres quadrats, per 800 euros al mes, que dic, eso es lo que yo llamo una vivienda digna. 700 metres quadrats, 800 euros. 16 metres quadrats és el que tenen en el meu poble les macetes. Que quan vaig entrar jo allí li vaig dir al casero, dic, oiga, pues tiene usted un recibidor de lo más bonito. Y em diu, no, que no es el recibidor, que esto es todo. Dic, que esto... Diu, sí, es que la cocina está integrada dentro de la nevera, que está integrada dentro del baño, que está integrada dentro de un armario empotrado, que está integrado dentro de un sofá cama que no vas a poder abrir en tu vida porque no cabe. Que para agarrar una cervesa de la nevera tinc que dutxar-me primer, m'entens el que vull dir-te? Però com s'està allí, mare meva. Però que s'ha resdalat hasta la meva xica i tot, que ja no s'ha ofès ni res. Lo templà que vas i jo que t'ha fet ahí un guiño i no lo has sabido de cogerme, aquells tots agarraets, és que són del meu poble, són d'Ontinyent. Que meravella. No em pites que no arriba als 10 minuts ni res, ja estic... Entonces, lo de la cultura, bé? Jo és que ara que soc mare encara ho he vist molt millor. Una de ajudes a la maternitat i a todo, que jo dic, che, que asco, dic, para, Montoro, para! Para, no me des más, por favor. No me des más que voy a poder pagar el piso y todo, Vaig esquidrar a la veïna de baix, dic, Laura, que te pago yo este mes, que me han pagado la baja de madre y con no sé qué hacer con los 400 euros, no sé qué fer. I ara que ja fa més d'un any que ha parit, ve la gestora i em diu, que te dan 100 euros al mes de mare treballadora. Dic, calla! Vaig a tindre una altra enseguida, dic, carinyo, ensemina'm enseguida. Si encara tens això que no t'hi dis, igual, no m'enteraré, però tu, pacadins, tot enseguida. Més bonico això de ser mare, jo estic encantada, Si antes ja treballava jo fent cine, que en deveu conèixer tots de les pel·lícules que ha fet. No, l'últim que ha fet jo, un programa, m'agrada dir programa, és que els pobles catalans, les dones dues, el programa, la meva sogra, en realitat és la meva sogra, no vaig a dir-ho molt fort perquè el meu home està allà darrere, però és la meva sogra que diu el programa, que diu programa sol dir problema, també t'ho dic ara, i gimnasio, com en una espècie de N geminada que jo no sé d'on se l'han tret,
el gimnasio, el programa i el problema. No, l'últim que he fet jo de tele, ho haureu vist tots, és un programa per a la televisió espanyola que es retransmet ara mateixa en riguroso directo, que em feien gravar per les nits perquè pareciera el directo. Dic, però que no busqueu a gravar en març en la gabardina i la bufanda posar i ho estem emitint en julio, que no lo van a entender, i molt bé, en televisió espanyola molt bé, el programa ha anat superbé, un exitazo de pantalla, mucha calidad, todo lo que es fa en televisió espanyola, muy bien. Estic ficant-me lo més seria que puc, ¿vale? Vull dir, no sé si esteu captant la ironia, si no, igual sou tots telespectadors de televisió espanyola, que també pot passar, el rest es descollona, però... Tornem a lo de la maternitat i deixem televisió espanyola, veritat? M'has vist deixant espatarra, diu que conte lo de quan tu no ho has fet mai. A mi lo del gimnasio després em dia, però ya no tienes tableta de chocolate, dic, eso lo dirás tú. La tableta la tengo en casa i la que la tinc... No diu que això de tant en tant com que es desconnecta? Jo em cagava en el micro. Però m'han dit, no, ponte el micrófono i... Esteu tots com... Fija't, jo vos note que esteu tots mirant com volem dir, en algun moment la xica pujarà a l'escenari i harà un monòlogo d'humor. Però mira, no en tragues una foto des d'ací. Vas a donar una impressió de mujer que busca algo i ja te dic jo que jo de aquí busco lo justito. Que jo encara tinc aquelles 18 hores... I encara tinc el... És molt bonic lo de la maternitat, que també no voldria jo que ningú es quedara, si n'hi ha alguna que està en una edat que cada vegada arriba més tard, també vos ho dic, que a mi em van dir, claro, igual algú estava pensant, esta xica mare tan jove, bueno... Tu també el rius a destemps, no? O com va? Escolta'm, que jo he tingut a la meva filla als 35. No és que jo siga jove, és que soy precoz. Que tu has vist posant-se el percal ara, que com anem allargant-ho, s'enjuntaran els viatges de l'Inserso, estarem en els viatges de l'Inserso i anirem, mos oferiran tallers de canguro o talleres de lactància, jo estic veient, estarem allí en la bateta, pam, 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 perquè tu al viatge de l'Inserso vas en la bateta. Bateta és una paraula que quan tu dius bateta ja saps que estàs en una altra edat. Ja has entrat en una altra fase. Quan ja dius, m'ha posat la bateta, dius... Això i que ja ho veies tot igual. Igual dona que siga un passo doble que el despacito. Dona igual. Tu ja notes que ho balles tot com aixina. I jo em veig en els viatges de l'Inserso, en la xiqueta posar i la mamella fora... Pam, 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 carinyo, pam, pam, pam. El porto una caipirinha, porta'm una sense alcohol, que no tengo ya edad para estas cosas. Molt bonica la maternitat, molt bonica. Molt bonica. No tinc paraules. Molt bonica, però des del principi. Tu ja notes que això, pam! Això ja està ahí? I dius, ah, que bonico, tinc ganes d'arrojar, però, xa que bonico. Estás en estado de gracia, dius, no, en estado de gracia estaba yo antes que cabía en una 38 Olgaeta. I que te Jo anava pel metro de Madrid que volia matar. Jo arribava a llevar-me els meus calcetins i donar-li-los a uno, dir-li, cámbiate los calcetines, que te lo huelo todo. A uno li vaig donar les claus de ma casa, les claus de ma casa, li vaig dir, ves i dúchate por el amor de Dios. Y me van a regalar un libro, ¿qué se puede esperar cuando se está esperando? Dic, que el parto vaya más rápido que el título del libro, que estoy nerviosa ya de pensar-ho. Después digo, pero estar embarazada no es estar enferma. Dic, no, y los 3 meses que llevo vomitando, ¿qué son? ¿Una resaca fuerte? ¿Me he ido de fallas con Rita y se me ha ido de las manos? No me aplaudís que es lo de Rita, que están los límites del humor, que no te puedes tú tocar nada, Que yo lo de los límites del humor també m'ho plantejo i dic, no lo entiendo. Perquè els polítics tenen que vindre a dir-me a mi dónde pongo el límite del humor. Me meto yo con los políticos, li dic yo cómprate un ático más o cómprate un ático menos. Jo no els deixo fer, deixeu-me fer a mi, però no parles de Rita que no està. Mira, mira! No un pet ni res, que de repente heu pensat, no, home, no seria tan... No.
La rúbia, molt bé. Home, jo en 10 minuts me'n recorde, Ja sé que t'ha paregut que estic esporrejada, però, home, d'ahí així han recordat-me de que m'ha posat una alarma pa callar. Esto no lo he entendido. Vale. ¿Sabes qué pasa? Que com no sabia esto, porque derroteros nos iba a llevar, anar-me'n corregents també va ser lleig. ¿No? O sea, lo del público oculto es una mierda, ya os lo digo, Yo casi en los pueblos de abuelos que van todos locos, todos de lentejueles, la cosa es más fluida. Ellos, como son más del respeto, son más de... Son agradables, Bastante te diría incluso, Pero son de admirar. O eso, o ya llevan 2 horas aquí y ven que ahora empieza la gala y están un poco también diciendo, hostia puta, ¿no? ¿Dónde nos hemos metido? Chicons, ¿te quieres callar, collons? Me voy. Yo, ahí sí así, a comerme el primer impulso. Sigue pitando, por favor, que alguien coja eso porque lo voy a romper y es mi iPhone 5. Encara estic pagant el 3. Com per trencar-lo, això no puc fer-ho. Avui en dia no pots tirar el mòbil. Tu això antes del despertador el sonava i què fes? Pam! Tu ara com, no pots tirar-lo. El Casio de antes sí, un Casio de merda, de 10 eurets. Pipipipit, 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 pipipipit. Pam! L'estampaves i als 5 minuts feia el pipipipit. No moría, tío, no moría. Vale, os los he dejado calentitos, están fenomenal. Te lo vais a reír todo. No porque es una gala, no os vais a reír, Es de... La de culturetes l'aguanteu un rato, però jo vos vull veure d'ací hora i mitja. Que ahí direu, pues mira, ojalá la loca del principio no se n'haguera anat. Moltes gràcies, bona nit, passeu-ho molt bé. Gràcies, bona nit. Bueno, antes de empezar con la gala y los premios, quería pediros un aplauso para esos fantásticos músicos. María Lenza a la voz y Fabio Ponta al bajo. Muchas gracias. Y ahora me gustaría presentaros a María Minaya y a Arturo Blay. Buenas noches. Amigos, amigas, cuñados en general, comienzan los 26º Premios Turia. En un inconfundible ambiente familiar, estimulado por la atmósfera recogida y graciosa del Teatro Thalía, comienza la velada de entrega de estos premios. Esto no lo he escrito yo, que quede claro. En realidad, los premios ya comenzaron antes con una nueva mudanza de Burjasot a Valencia, que nos hemos venido. Muchas gracias al Ayuntamiento de Burjasot por habernos acogido tantos años y con tanta generosidad en un espacio tan privilegiado. Y es que está bien, de bien nacidos es ser agradecidos, María. También queremos resaltar la colaboración de la Universidad de Valencia en la organización de los premios. Así como de Turisme Valencia de la Generalitat Valenciana, como habréis podido deducir después de un spot que no sé si os han proyectado, pero que debería estar en nuestra memoria colectiva, y a Olimpia Metropolitana, que gestiona esta sala. Así pues, imprecamos la protección de nuestra patrona Thalía, musa del teatro, los debates del Congreso y los gallineros de la tele disfrazados de tertulia. Los combates femeninos sobre barro y el tradicional tiro y arrastre que no dañan las neuronas ni la mitad que el circo televisivo de Bragueta Rosa y Política Azul. Los 26º Premios Turia son, en realidad, los primeros de la era Trump. No sabemos si el año que viene quedará Planeta para celebrarlos. Ni cuántos periodistas vapuleados por Super Trump enmascarado quedarán enteros y en buen uso de sus facultades mentales. Siempre les quedará, en cualquier caso, Paco Maruenda y Eduardo Inda. Pero, en fin, sin salir de Europa, constatamos que se van los británicos. Aunque mayormente se van a la Costa del Sol y a la Costa Blanca. A ponerse como los bogavantes. Mientras que se quedan los polacos y los húngaros, a la derecha de Rajoy. Bueno, si es que esto es posible. Y Juncker se ha dado a la bebida. Aún más. Y por si fuera poco, no tenemos bastante chufa para tanta necesidad. Menos mal que nos queda Senegal. Y siguiendo la inverterada tradición de la Turia de tomarnos unos vinos, incluso antes de tener algo que celebrar.
Les hablamos de una contribución muy significada a lo que se llama cultura del vino. Otra excusa para volver a beber. Mucho antes de que Robert Parker se dedicara a distribuir puntos entre los vinos del mundo como si fuera un jurado de Eurovisión. Nuestro premiado ya estaba sulfatando las viñas. Y ayudando a su padre a trasegar vinos y mistelas. Luego dirigió bodegas y escribió libros de vino, por supuesto. El último, Pasión por los vinos, un auténtico recorrido mundial por los paisajes del vino. Y además colabora con la Turia, con la sección La Taberna del Irlandés. Nos referimos a Joan Martín, enólogo y responsable de Aula Vinícola y del máster de Tastavins. Entrega el premio Will Sáez, crítico cinematográfico de la Turia. Lo recibe Joan Martín. Bona nit, moltes gràcies. Simplement una referència a un parell de coses que jo crec que són importants, almenys per a mi. La primera qüestió és que necessitem a la cartelera Turia. Moltes vegades aquelles coses que no ens agraden no invaliden la seva capacitat crítica perquè la cartelera Turia s'ha convertit en la consciència crítica de la societat valenciana. Mireu una cosa, la nostra societat està en una situació terrible perquè ha invertit una estructura antropològica, se comportem com una societat agnàtica i endogàmica quan no ho som. El nostre origen antropològic és latino-germànic i en canvi se comportem com una societat islàmica. Això ha desvingut un cert pessimisme en les nostres pròpies confiances perquè ha produït el natural caciquisme. I per altra banda, donar les gràcies als meus editors perquè ja fa molts anys el meu mestre Xavier Domingo em va dir, en resposta a una pregunta que jo l'havia fet, per què era tan bon escritor. I ell va dir, me va donar un parell de consells. Procura treballar per a bons directors i bons editors i ten una bona biblioteca. He tingut la sort de tindre molt bons editors, entre ells un que està així, que és Joan Maher, que han fet una cosa molt bona per mi, ampliar la meva biblioteca regalant-me llibres capitals, cabdals per a la meva formació. Moltes gràcies i compartís aquest premi amb vostès. Hay dos cosas que están claras. Una es que todos somos iguales. La otra es que unos son más iguales que otros. Esto se nota a la hora del reparto. La nómina, cuando la hay, es legal, pero flaca. Mientras que los sobres de Bárcenas no son legales, pero vienen preñados de billetes de 500. Que también era el billete de los gastos electorales, el preferido de Rita. Ay, que en paz descanse. Hemos ocupado Wall Street y la Puerta del Sol, pero los ricos siguen tarifando. De forma que se agrandan las diferencias. Que es justamente el tema del libro La secesión de los ricos, obra de Joan Romero y Antonio Ariño, que queremos premiar como mejor contribución cívica. Además, a Antonio Ariño le queremos rendir nuestro particular homenaje anticipado por su incansable trabajo en el Vicerrectorado de Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia. Sí, porque en febrero próximo hay elecciones a rector y no sabemos si Ariño seguirá su activismo cultural en la nau. Entrega el premio Javier de Lucas. Lo reciben Joan Romero y Antonio Ariño. Gracias, amigos. Buenas noches. Para Premio Cívico, el de la cartelera. Me ha acompañado toda mi vida, desde la dictadura hasta hoy, y creo que es un verdadero compromiso con la ciudadanía. Cívico, cibes, ciudadano. Nosotros hemos escrito sobre esto, pero hoy creo que es también noche para rendir homenaje a la Turia, la que nos ha acompañado toda nuestra vida. Gracias, amigos.
Bé, doncs jo també, com Joan, tinc que dir que des que vaig aterrar en València, la cartelera Túria me va despertar l'esperit crític i, per tant, d'alguna manera, el que el llibre ha tractat de contribuir també és resultat d'aquesta formació en el cine, en el teatre, però sobretot en la lluita contra la desigualtat i a favor del compromís cívic. Per això el premi ens ve com una pluja que ens ajuda segurament a continuar treballant, malgrat que crec que la salut de Joan i la meua se varen ressentir l'estiu passat tractant d'acabar el llibre. I per això, a banda de la cartelera Túria, també volem agrair a les nostres companyes perquè ens han ajudat a fer possible este llibre. Gràcies a totes i tots. El Premio Especial Túria es para un centro educativo que emergió hace 50 años, al tiempo que los campos de fresa para siempre de los Beatles. ¿Campos de fresa de los Beatles? Strawberry fields. Ah, campos de fresa de los Beatles, claro. Una imagen más literal de lo que parece, pues junto a este instituto de bachillerato había entonces no fresas, pero sí campos de patatas y cebollas y algún caballón de bachoqueta. Luego los barrios crecieron, pero el espíritu rural continúa adherido a la tribu. Nos tememos que de modo indefinido. Y el instituto siguió entre vestigios industriales y viejos campos liberados como parcelas edificables. Entre crisis económicas y de identidad, medio siglo de educación y buena tarea docente de ampliar expectativas y horizontes para sus alumnos. Porque el Instituto Sorolla lleva 50 años en la trinchera de la educación pública. Cortos los recursos y larga la entrega. Dispuesto a compensar otros déficits educativos, ambientales y sociales. Entrega el premio el escritor Fernando Delgado. Lo recibe Javier Larripa, director del instituto, acompañado de un grupo de profesores y profesoras. Bona nit. En primer lloc, moltes gràcies a la cartelera Túria per aquest premi en nom de tot el professorat de l'IES Sorolla. Volem compartir aquest premi a la resta de companys d'altres instituts que lluiten, com nosaltres, per una educació pública i de qualitat. Todos los que estamos aquí esta noche hemos pasado por aulas. Posiblemente alguno de ustedes tenga un hijo que sigue estudiando. Les puedo asegurar que no es una tarea fácil meternos en un aula llena de adolescentes y explicarles lo que es un mundo que para muchos adultos nos resulta difícil. Tenemos una máxima, una frase de Woody Allen, que dice que si te equivocas alguna vez es porque lo has intentado poco. Bromas aparte, nosotros lo intentamos. La batalla por todas las desigualdades está en la educación. Es una carrera y es una carrera de resistencia. En eso estamos. Buenas noches y buena suerte.
Cuando el periodismo era un oficio y las artes gráficas una industria, los periodistas eran una tribu y se prestaban teléfonos y contactos, se aceptaban llamadas de la calle y el informador pasaba tantas horas en la barra del bar como en su mesa de trabajo. O en los tribunales, o en las comisarías. Ahora las redacciones parecen una mezcla de convento de clausura y nave de remeros encadenados de Benú. En medio de tantas cortapisas legales y limitaciones materiales, fue posible, al menos a ratos, un buen periodismo. Ahora amenazado por las tarifas reventadas y la precariedad. Aún así quedan periodistas que siguen guiándose por el instinto de captar novedades y personajes interesantes y como sigáis bajando la luz ya no leemos nada y contarlo. Me he perdido. De aquellas jornadas de profesionales destaca la figura de José Martí Gómez, nacido en Morella. 80 años y la curiosidad y el talento de contar intactos. Entrega el premio a la mejor contribución de los medios de comunicación el guionista y realizador Pau Vergara. Lo recibe José Martí Gómez. Bueno, quan em van trucar i em van dir que m'havien donat aquest premi de cartel·lera Túria, em va fer molta il·lusió perquè era una cosa que mai m'havia imaginat i mai m'havia esperat. I després d'això vaig pensar, com sempre penso en aquestes coses, que quan un periodista rep un premi ha de ser una mica humil i recordar que no vos he pogut fer la feina que feia si no vos he tingut una gent que si li haguessi obert el cor a les entrevistes, perquè no hi ha mai un bon entrevistador si no hi ha un bon entrevistat, i gent que s'obre el cor també a l'hora de fer els reportatges. I dit això, únicament penso que als 80 anys recordo una frase que em deia Ana Maria Matute, que em deia l'experiència arriba quan ja no serveix de res. Gràcies. Continuamos con la gala. Nuestro siguiente galardonado con el premio especial de teatro levantó una obra compleja y solvente desde la modestia de medios y la condición periférica que se impone a cualquier autor que trabaja desde Valencia. Pero en lugar de quejarse o atizar discursos de autor incomprendido, escribió solo y con su hermano. Practicó la crítica y la docencia teatral y cuando su obra El verí del teatre se había convertido en una de las piezas más traducidas y representadas del teatro europeo del siglo, aún tuvo y tiene otras dos vidas. La una como gestor cultural antes de la última glaciación conservadora. La otra como guionista de televisión en series tan conocidas como Herencia de Sang o Amar en tiempos revueltos. Alguna vez se comparó con un bisonte. Tal vez porque intuía que acabaría recalando en TV3, porque los últimos bisontes europeos son polacos, claro. Entrega el premio Nel Diago, crítico teatral de la Túria. Lo recibe Rodolf Sirera. Gràcies. En estos casos els premis normalment s'acostumen a compartir i jo crec que este premi s'hauria de compartir amb tota la gent que escriu teatre, la gent que continua escrivint teatre, la gent que comença a escriure teatre i d'una manera molt especial i jo voldria compartir este premi amb la gent que ha fet possible que jo després de molts anys tornara als escenaris. Voldria compartir-lo amb la meva directora, amb els meus directors, amb les meues actrius, amb els meus actors, la gent que ha fet possible el verí del teatre al Micalet, Trio a Circó, i m'agradaria molt que algun dia hi haguera la possibilitat de que una obra del meu germà Josep Lluís i meua pujara als escenaris. Seria una gran alegria.
I gràcies a la cartellera Túria per continuar recolzant el teatre i al seu magnífic equip de crítics i de crítiques. Gràcies a ells. El siguiente premio es para un veterano artista que se formó de la mano de José Segreyes en su Albaida natal, aunque pasara la mayor parte de su vida en Colombia. Salir por pies o encogido en el maletero de un coche era un medio de transporte bastante usual entonces cuando se te ocurría participar en una manifestación ilegal del 1 de mayo. Luego nos quejaremos de Ryanair. Fue el primer informalista valenciano, formó parte de grupos legendarios como Parpalló y agitó las aguas del posoroyismo que aquí ha durado más que la carrera espacial. Eran años de efervescencia cultural, de apertura de mente. Dos cosas que suelen ser buenas y que vale la pena buscar. Regresó a la figuración y en el exilio, con su mujer Rosario Cabo, desarrolló un extenso trabajo como ceramista. Nos referimos a Josep Soler Monjalés, premio especial a las artes plásticas. Entrega el premio la artista plástica Carmen Calvo. Lo recoge Monjalés. Moltes gràcies a el senyor Vergara, el conductor de la revista Túria, i moltes gràcies també a la Mira, pintora, gran artista, Carmen Calvo, per haver vingut a donar-me este premi. Tinc que dir que Carmen Calvo és una pintora, una pintora és moltes coses, perquè el que ella fa té una quantitat d'ànguls interminables per comentar què és el seu treball. Jo li havia seguit la pista des de Colòmbia, des que era molt jove, perquè tenia aquí amics al Faro i tal, que em donaven notícies de com anava desenvolupant-se l'art aquí en València. Ha tingut la sort que a l'arribar aquí ha sigut una de les primeres persones que es dediquen a l'art en sèrio i fent coses extraordinàries que ha conegut i l'aprecie sobremanera i estic orgullós de que ella correspon a aquest afecte que jo li tinc. Crec que ella me'l té a mi també. Tinc que dir que el seu treball, ple de misteri, ple de coherència, que té uns sesgos que mos inquieten. Fa un moment estàvem parlant de les projeccions del nostre ofici quan les persones queden enquistades tota la vida en el primer èxit que tenen. Després es queden ahí, no sé per què, no sé si és que s'acovarden o els interessos del mercat, però comentàvem que algú va dir alguna vegada, pensàvem que és Picasso, que va dir el que no salta muere. I Carmen Calvo és un exemple d'aixòs boig que hi ha que pegar constantment en l'art, no quedar-se en el que està fent bé, però quan uno s'avorrís del viatge té que votar a una altra cosa. Gràcies, Carmen, per este detall de vindre aquí a oferir-me este premi. Moltes gràcies. Ara tinc que parlar com es fa sempre en estos actes de la família.
sempre es diu el mateix, però és de veres. A vosaltres, a la família que tinc així, uno diu que li ho deu tot, i és així, i és de veres. Tot el carinyo, tot l'apoyo que li ofereixen constantment a uno. Tinc la meva muller aquí, tinc una filla que no està aquí perquè està en Tortosa, és metge, i avui tenia això que diuen guàrdia, 24 hores. Estan els 3 fills, Lucas, Pau i Bru. Estan les dones de Lucas i de Pau, Maria Antònia i Pilar, les quals vull i aprecie de sobremanera. Estan també 2 nets, 2 netes, perquè el net està en Londres, diuen que fregant plats, ha acabat el curs, els estudis, i se n'ha anat en seguida a treballar allà per fer un viatge després. Bueno, entonces a ells, com és normal i tot el món espera, es dona les gràcies de tot l'apoyo que m'ofereixen constantment, que espere que continuarà indudablement, i dir-los que estic molt content de tindre-los així, i a ells i també a tots vostès els oferisc este premi. Tampoco hace falta que seáis muy breves, podéis callaros un poquito si queréis contar algo, que estamos entre amigos. La mejor película extranjera, a juicio de los críticos de Turia, ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Se trata de una producción húngara dirigida por el joven László Nemes. Es probablemente la película más cruda, directa y poco compasiva de todas las que han abordado los campos de concentración nazi. Además, da una respuesta al dilema sobre si es ético o no mostrar el Holocausto en la pantalla de cine. A lo largo del film, la cámara acompaña al protagonista desde atrás, de forma que las actividades que se desarrollan cotidianamente en el campo de Birkenau se muestran un tanto desenfocadas y de forma tangencial, pero sin que el espectador no pueda huir como huyeron tantos, entonces y ahora, de una realidad que no parecía concernirles. Veamos unas imágenes. Desde la distribuidora española del film, Avalon, le harán llegar el halcón a Budapest. Bueno, vamos con otro galardón. Vamos a ver. En torno a Jordi Évole se ha fraguado una nueva forma de hacer televisión gracias a un enlace especial entre el periodista y La Sexta que ha resultado fecundo en descendencia. Dentro de esa conejera de creatividad ha destacado por su buen humor y cierta audacia una cosa lleva a la otra la periodista Cristina Pardo. El primer servicio que puede prestar un periodista es negarse a admitir zonas oscuras y con telarañas, terrenos vedados por el poder político o económico. Hay que barrer todos los días. ¿Qué es lo que ha hecho Cristina Pardo? Nuestra premiada por su contribución a los medios informativos en toda clase de programas, y eso que empezó cubriendo los actos del PP. Sin que resultara dañada su capacidad cognitiva. Le dedicó un libro al PP y ahora entrevista a imputados y procesados. Tiene para varias temporadas. ¿Que no quieren comerse solos el marrón? Pues a menudo solo hicieron aquello de practicar la que llaman obediencia debida. Fueron los 2 capítulos de Malas Compañías centrados en la corrupción en Valencia. Vamos a ver unos segundos significativos.
¿Y en qué momento y cómo te enteras tú de que estás imputado por este asunto? Pues eso en el 2012, cuando me llama el director de Antena, Antonio de la Viuda, un viernes, y recuerdo que me dice, oye, ¿qué va a pasar esto? Y yo, pues, ¿esto de qué va? ¿Sabes? No, pues que Pedro García ha dicho que para instalar estas pantallas, que él lo hizo porque los técnicos se lo dijeron. Pues, y a partir de ahí empieza esta especie de calvario. ¿Cuánto te piden a ti de cárcel? 9 años. ¿Tú cuándo es la última vez que has vuelto a ver a Pedro García o le viste después cuando ya empezaron tus problemas judiciales? No. Fíjate, yo ya no lo he visto nunca y deseo no verlo. Y diría cosas que no proceden. ¿Qué le dirías? Que se lo folle un pez espada, le diría. Sí, de claro. Entrega el premio la escritora Susana Fortes. Lo recibe Cristina Pardo. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores del premio porque todos sabemos que hoy en día es más fácil recibir estacazos que reconocimientos, y probablemente merecidos, por otra parte, los estacazos, digo. Después, quiero decir que siento un profundo agradecimiento al equipo de Malas Compañías. Hay aquí 2 personas, Vicent y Carlos, pero eran muchos más que no están hoy aquí. Y mi agradecimiento es porque únicamente gracias a ellos a mí me fue bien en este proyecto, y además fue una gran experiencia profesional y sobre todo personal. Me quiero acordar también de mis jefes, de Ferreras siempre, y de Jordi Évole por darme esta oportunidad de hacer Malas Compañías, una oportunidad que nunca olvidaré. Los dos, Ferreras y Évole, hacen que mi vida sea mejor, aunque a veces no lo parezca. Y por último, quiero hacer una mención especial a esos políticos que con sus lamentables comportamientos probablemente me vayan a dar trabajo hasta el año 2030, pero la verdad es que ojalá pueda reinventar mi carrera profesional antes de 2030, porque eso significará que han dejado de robar. Gracias. Continuamos. Vamos ahora a dar el premio al mejor cortometraje valenciano. A nuestro segundo concurso se han presentado 51 trabajos. Han quedado finalistas estos 5 títulos: Vampiro, de Àlex Montoya; Paradís, de Jaume Quiles; Bienvenido a casa, de Miguel León Marcos; The Neverending Wall, de Patricia Carpizo; y El vestido, de Javier Marco. Un jurado compuesto por Paloma Mora, Pau Vergara, José Enrique March y Laura Pérez ha elegido el que consideran mejor. Vamos a abrir el sobre. El sobre está aquí. Qué momentazo. Vale, venga. Qué momento. A ver, que no nos pase como... Vamos a ver. Hay papel, menos mal. Hay papel, hay papel. Mejor cortometraje en valenciano, la... Ay, perdón. Bienvenido a casa, de Miguel León Marcos. Vamos a ver una escena. Era atado, y bien atado, con la proclamación como sucesor del príncipe Juan Carlos. Así lo ha manifestado el generalísimo Francisco Franco en su discurso de cierre de la legislatura. Refiriéndose a las nuevas generaciones, dijo que les corresponde un puesto de vanguardia en la tarea de construir una España más justa y más solidaria. Estoy seguro que tenemos que interrumpir la conexión con nuestras... Son las 12 del mediodía. Es la hora de las 20 horas, las 19:00. Yo creo que el piso está muy bien. Son 80 metros cuadrados, pero es que están muy bien distribuidos. Entra luz todo el día. Es que la orientación es perfecta. Yo creo que si le das una manita de pintura, este piso se te queda como nuevo. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica.
Entrega el premio la actriz Rosana Pastor, lo recoge Miguel León. Hola, buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias a la Cartelera Turia por este premio, al jurado. Quiero compartirlo también con el resto de mis compañeros. Tuve la oportunidad de ver todos los cortos el jueves, algunos ya los había visto, en una proyección que se organizó en Los Babel. Creo que todos son excelentes, los otros 4, así que nada, me gustaría compartirlo con ellos. Justo en el fragmento que hemos visto del corto, aparecía un fragmento de un nodo del año 70, si no recuerdo mal, que hablaba un poco de el momento en el que Franco designó al rey Juan Carlos como sucesor, y en el cierre de esa noticia había una frase que a mí me parecía muy divertida, estando dentro de un nodo, en el que decía algo así como que era labor de los jóvenes estar en la vanguardia de construir una España más justa y más solidaria. Me parecía muy divertido que dentro de una noticia de un nodo estuviera esta frase con la que uno casi podría estar de acuerdo y decir sí, adelante. Así que nada, mi dedicatoria de hoy es para esas personas que, como los personajes de este corto, a lo largo de 50 años, han trabajado para construir una España más justa y más solidaria. Muchas gracias. Bueno, observarás, Miguel, que todos los halcones tienen el nombre del ganador, menos el tuyo, porque ahora nos hayamos... Bueno, nos hemos dado cuenta al final, tenías que ver a Vicente Precala borrando el nombre. Es una broma, no está el nombre porque lo acabamos de conocer. Enhorabuena, de todas maneras. «11 años después, el accidente de metro de Valencia ha merecido un debate parlamentario como Dios manda en les Corts Valencianes». Pero no ha ocurrido lo mismo en las salas de justicia, donde el caso ha sido reabierto por orden de la autoridad judicial 2 veces. Y otras tantas cerrado. Y pese a que se ha sabido con toda certeza que la custodia de pruebas fue más que deficiente, que los técnicos de la compañía fueron aleccionados para dar la misma versión de los hechos, que hubo intentos de compra de los familiares de las víctimas, que Radio Televisión Valenciana ocultó los hechos sustanciales. Todas estas peripecias y otras, la infinita soledad de las víctimas en los años de la infamia, se merecían una catarsis, una cuenta detallada, un documental. Que es lo que ha hecho la productora Barret Films. Un equipo dirigido por Vicent Peris que ha trabajado sin descanso para captar cada instante de esta larga y penosa, pero también esperanzada y bellísima lucha. Veamos una breve muestra. Son todos culpables de lo que ha pasado. Realmente no tengo palabras para decir lo contentos que estamos de cómo está la plaza hoy. Nos hubiera bastado un pequeño gesto. Un pequeño gesto. Ha sido mentira tras mentira. Mentira tras mentira. Tú vingueres a ma casa. En el señor Cotino, sí, señor. En el señor Cotino. Cotino era, la visita del Papa era como hablar con Dios, ¿no? ¿Qué tiene que ver la visita del Papa con este desgraciado accidente? Entrega el premio al mejor documental valenciano el diputado en Corts Manuel Mata y la diputada provincial Rosa Pérez Garijo. Lo reciben Vicent Peris, la productora Barret Films y la Asociación Víctimas del Accidente de Metro.
Bé, com que no ens donem molts premis, igual ens estarem una miqueta aprofitant la vinentesa. Moltes gràcies a la cartellera Túria per mantenir l'esperit crític durant tants anys, per ser un referent, per organitzar aquests premis i per donar-nos-en un. Moltes gràcies de veritat. El cert és que ja en tenim un d'estos, el que passa és que en comptes de Vicent Peris posa Jordi Évole, que és el nostre primer agraïment a Jordi, a l'equip de Salvados, a més avui representat per Carlos Torres, segona menció, que fou redactor del programa Salvados sobre l'accident, que ha canviat part de la història recent d'aquesta ciutat, i fou un privilegi per a nosaltres poder participar en aquell programa. Moltes gràcies a l'Associació de Víctimes, perquè han sigut 5 anys que ens han permès acompanyar-los, ficar-nos dins de la seva intimitat. De vegades ha sigut exigent i espero que estigueu contents del resultat final i que siga un reflex digne de la vostra lluita. I també moltes gràcies a molta altra gent que ha participat en el documental, que per les qüestions de l'edició no han cabut en una història de 82 minuts i amb qui ens sentim en deute, amb tants periodistes, actors, etc. I ara tindrem l'oportunitat de fer una versió estesa per a la nova televisió pública valenciana que falta fa, i esperem que ahir estiguem en pau amb tot el món. Així que moltes gràcies. Bona nit. Crec que Àlex ha explicat bàsicament un poc el que pensem com a productora. Alguna volta hem pensat a quina manera els vàrem dir en aquell 2012, que és quan vàrem arribar a la història, que els anàvem a acompanyar i que no els anàvem a abandonar fins a que abandonaren aquella plaça. I vàrem passar 5 anys, varen ser anys que jo crec que amb moltes victòries, amb alguna derrota també, però pensem que el camí que vàrem recórrer estarem eternament agraïts perquè hem après molt i crec que com a periodistes i com a productora també vàrem aprendre molt, vàrem aprendre d'eixa lluita i d'eixa resistència i d'eixa, malgrat tot, malgrat tots els impediments i que tot ho tenien en contra, vàrem saber resistir i d'alguna manera jo crec que el nostre treball també ha estat el resistir. També ens vàrem dir en aquell 2012 que era una locura que apostaren per un tema com este. I jo crec que gràcies a ells també vàrem saber aguantar i estar amb ells i aquest ha sigut el resultat. I un poc també hem de donar les gràcies més enllà dels periodistes que ens varen ajudar i a l'equip de Salvados, que també va creure en la història en aquell moment i que va fer que tot canviara, també als familiars i als amics nostres que han sabut aguantar durant tots aquests 5 anys el desgast que ha suposat acompanyar i estar tot el temps amb ells perquè ha estat un treball molt dur i molt gratificant també. Moltes gràcies. Hola, buenas noches. Yo simplemente quería agradecer la oportunidad que se me ofrece de estar aquí acompañando a Barret, aunque nosotros no seamos miembros de la productora, quizá no deba tener yo en este momento el premio entre mis manos, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de estar aquí, de compartir este momento con ellos y de también poner en relieve el valor que para nosotros supone el documental, más allá de la calidad técnica que puede ser lo que hoy se premia aquí, que es lo que vosotros los técnicos de la cartelera Túria habéis valorado. Para nosotros, para los miembros de la Asociación de Víctimas del Metro, el valor que tiene el documental es la valentía que supuso en ese momento, como ha dicho Vicent, que un grupo de personas dijeran vamos a estar con vosotros, os vamos a acompañar y es más, es que os vamos a acompañar hasta el final, vamos a estar hasta que vosotros aguantéis o hasta que haya un final feliz. Y bueno, pues ese final más o menos feliz llegó en julio de 2015, conseguimos la mayoría de las reivindicaciones que llevábamos pidiendo, como se ha comentado aquí en el documental y en la presentación, conseguimos que hubiera una nueva comisión parlamentaria, una nueva investigación, también conseguimos que se hiciera una ley autonómica de seguridad, que pensamos que va a hacer un poco más difícil que una catástrofe tan brutal pueda volver a suceder. Nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido, haber puesto nuestro granito de arena para evitar un futuro accidente
Y bueno, pues también es muy de agradecer que todos estos logros o todo este camino haya sido recogido por los compañeros de Barret, que como ya digo, en 2012, cuando nadie se acordaba ya de esta historia, cuando el tema del metro no estaba de actualidad ni nadie se acordaba, o quizá tampoco ni se querían acordar, llegaron el equipo de Barret. En ese momento, que fue muy decisivo para nosotros porque llevábamos ya 6 años de lucha y estábamos ya muy cansados, llegaron ellos y dijeron: aquí estamos, vamos a estar con vosotros y nos vamos a dejar. Y bueno, pues este ha sido el final, ha sido el final de este camino, no el final, porque después del documental ellos siguen con nosotros, pero bueno, ha sido un punto en el camino, un final de la historia. El documental es de aquí el trabajo, lo que se premia, y bueno, no puedo decir nada más, que nos sentimos muy felices por ellos, por el reconocimiento, y muy orgullosos, por supuesto, de su trabajo. El siguiente premio es al mejor actor español, que ya galardonamos hace 6 años por su trabajo en Grupo 7, de Alberto Rodríguez. Por la excelente interpretación que realiza en Tarde para la ira, lo volvemos a galardonar este año. Estamos hablando de Antonio de la Torre. Veamos una escena. Hola amigos de la revista Turia, otro año más, qué pena que no pueda estar ahí. Largo de contar. Me hace mucha ilusión este premio, muchísima, por vuestro talento, por lo que significa la revista, por vuestra sensibilidad que comparto. Y aunque parezca que esté dicho así, ¿no? Como que tenéis buen criterio porque me premiáis, pero bueno, desde el fondo de mi corazón comparto vuestra ideología y amo lo que amáis, así que muchas gracias por este premio. Solo quería transmitiros una cosa por si le llega a alguien, y es que cualquier ser humano es infinitamente más valioso que cualquier frontera, nación o bandera, y que por tanto la forma en que Europa está gestionando este terrible drama de los refugiados solo refleja nuestro fracaso como modelo de civilización. Muchas gracias y a seguir en la lucha por un mundo mejor. Chao. Como habréis podido observar, no es una escena de Tarde para la ira. Nos ha mandado este vídeo porque no puede venir. Si no me equivoco, Raúl quería decir algunas palabras. Coge el premio, que si no me lo quitan. Vale. El premio, como sabíamos que no venía, no lo tenemos aquí preparado. Si igualmente quieres subir a decir algo en estos momentos. Como los de Bilbao, ¿verdad? Sí. Va a ser verdad que luego se subo. Perfecto, gracias. Vamos con un poquito de... ¿Hacemos un break? Hacemos un break humorístico. Vamos ahora con una de las monologuistas más cañeras y reivindicativas del panorama nacional. Y tenemos la suerte de que sea valenciana. Así que un fuerte aplauso para Patricia Sornosa. Ha dicho, coge el micro de fuera, pero me han dejado aquí difícil. Hay que seguir el camino de baldosas amarillas. ¿Cómo estáis? ¿Pero bien o como siempre? ¿Bien, de verdad? Tengo 10 minutos. Tengo 10 minutos para hablar con vosotras y vosotros, así que tengo que ser rápida. Lo primero que quería decir es enhorabuena a las premiadas y los premiados, a los que ya han salido y a los que saldrán. Lo segundo que quiero decir es Juan Cotino, cabrón. Y lo tercero, deciros que yo normalmente tengo 1 hora de texto, siempre caigo muy mal al principio y luego voy remontando. Pero hoy solo tengo 10 minutos, tenéis que quererme ya. ¡Quererme, joder! Voy a contar alguna cosita sobre mí. Yo hasta hace relativamente poco, yo tenía bastante claro que no quiero tener hijos. Pero la semana pasada vi en un programa de estos de talentos para niños, vi a una nenita
disfrazada de menina que hacía así, hacía. Y ahora no quiero tener ni gato. Y es un problema porque tengo gato y ya no lo quiero. ¿Alguien quiere un gato? Bueno, os cuento también que me gusta escribir, me gusta mucho escribir, escribo sobre todo chistes porque soy cómica. Algunos de los chistes que escribo son muy tontos porque yo soy imbécil, ¿vale? No, pero no un poco imbécil, soy muy imbécil. Yo solo llevo un tatuaje en todo el cuerpo y lo llevo aquí en el dedo índice. No sé si se ve, es un rectángulo negro, porque me hacía mucha gracia la idea de ir por la vida haciendo así. Como si fuera un bigote. Esta estupidez, ¿sabes? Ir al banco. Me paso así el día, así. Rollo, Hitler, Frida Kahlo, Hitler, Frida Kahlo, Hitler, Frida Kahlo. Y bueno, pues los chistes que escribo, algunos son... ¿Queréis escuchar uno de estos chistes tontos que escribo? Lo habéis pedido, ¿eh? Allá voy. ¿Sabéis cuál es la comida favorita de la gente egoísta? El solo, mi, yo. Y bueno, escribo también otras cosas. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo el guión de una película. ¿Vale? La película va sobre unos robots a los que les parece bien todo. Sí, la voy a llamar Conformers. Está ambientada en España en el año 2017. La banda sonora ya la tengo clara. Va a ser cha-chan, chan-chan, chan-charararán, chan-chan, chan-chan, chan-charararán, chan-chan, chan-chan, chan-charararán, charararán. Y ahí, guau, gaviotas, guau, sobres, guau, adjudicaciones, guau, perlas, guau, cocaína, guau. Y oye, ¿no os parece sospechoso que se haya reservado precisamente para las mujeres nombres de pila como Dolores? ¿No hay cierta idea detrás? No me jodas, es que los Dolores es masculino plural. Les tendría que haber tocado a ellos, ¿no? Pero la sociedad dijo, no, lo vamos a guardar para las mujeres. ¿Por qué? Porque las queremos. Queremos que sean felices. Dolores, para vosotras. Si no me digáis que no es raro que en este país haya muchísimas mujeres que se llamen Dolores, pero no haya ni un solo hombre que se llame, no te voy a decir sufrimiento, pero joder, malestar general, un parece que me estoy constipando, un me repite la cena, ¿no? Un flato. No, los nombres chungos para ellos significan cosas guays. Benigno. Fructuoso. Agustín. Salvador. Y para las mujeres, Angustias. Claro que sí, porque os queremos, guapas, joder. A mí solo me gustaría un poquito de igualdad, de verdad, que me gustaría vivir en un país en el que si hay mujeres que se llaman Angustias, haya también hombres que se llamen Vómitos. Yo tengo una vecina que se llama Dolores Angustias. Sí. Por lo visto no fue una hija deseada. Mira, yo cada vez que entro en el rellano y leo en el buzón el nombre de mi vecina, hay Dolores Angustias, y abajo el de su marido, Justo. Digo, sí, justísimo. Dolores Angustias, flipa también con los padres de mi vecina, ¿eh? O sea, es que la podían llamar como quisieran
y decidieron llamarla Dolores Angustias, ¿eh? Como diciendo, bueno, claro, no, es que si la llamamos Dolores, a lo mejor no queda claro todo el asco que nos da, ¿eh? Vamos a añadir Angustias y redondeamos la idea, no me jodas. Total, para luego llamarla Loli. Debería estar prohibido eso. Si tienes los santos cojones de bautizar a tu hija como Dolores Angustias, ve hasta el final con esa idea. Y así, para estar por casa, llama a la niña Te odiamos. Martirio. Para vosotras, guapas, porque os queremos. Martirio, madre. Yo creo que hay madres que están poniendo los nombres a sus hijas en caliente. Están jodidas aún con el dolor del parto. Y se vengan. De mira, niña, que como tú me acabas de reventar la vagina, pues yo te voy a llamar a ti Martirio. Vale, pues estamos en empate ya. Soledad. Para vosotras, guapas, porque os queremos. Soledad. ¿Pero cómo se te ocurre llamar a tu niña recién nacida Soledad? Joder, dale un tiempo, que a lo mejor luego te cae bien. Mucha gente llama a su hija Soledad, pero nadie llamaría a un hijo suyo incomunicación o aislamiento. Claro, coño, tiene más sentido. Claro, porque tú llamas a tu hijo Aislamiento Martínez y ya pues que se monte en la empresa de Climalit. ¿Sabéis qué me parece súper raro a mí? Me parece muy raro, pero muy raro, que los obispos digan que la homosexualidad es contra natura. Porque yo he visto en la naturaleza a monos enculándose. Esto lo han visto mis ojos, en la naturaleza. Monos gays. ¿Sabéis lo que no he visto nunca en la naturaleza? Monos obispo. Los obispos dicen que la homosexualidad es contra natura y yo digo, hombre, vamos a ver, contra natura son los microondas, ¿no? ¿Alguna vez has visto un microondas en la naturaleza? ¿A que no? Pues ya está, señor obispo, deja en paz a los gays y métete con los microondas. Joder, es más, métete dentro de un microondas con una cucharilla de plata. A ver si te revienta la cabeza y... ¡Clean! Gente excéntrica, los obispos son raros. Fijaos que a un obispo, que una mujer esté con otra mujer, eso le parece más sucio que el hecho de que una mujer esté con una paloma. Cuando de toda la vida de Dios son más sucias las palomas que las lesbianas. ¿Alguna vez te ha cagado una lesbiana en el parabrisas del coche? Ahí lo tienes. O a ti, que vayas tú andando y digas, hostia, no me jodas, tío, que me ha cagado una lesbiana. Y te gires y en un árbol veas a 5 lesbianas ahí a giñote. ¿Alguna vez habéis visto en un parque una estatua de Franco llena de mierda de lesbiana? ¡Ojalá, joder, ojalá! ¡Ojalá! Y te digo todo esto con un rosario en la mano hoy. Es una locura. Oye, ¿nos parece sospechoso, raro, no sé, extraño, que habiendo tantas mujeres multiorgásmicas y tan pocos hombres multiorgásmicos, aún exista esta idea general de que a los hombres el sexo les gusta más? Y si es cierto que les gusta más, ¿a qué viene tanta prisa por acabar? A las mujeres no nos gusta menos el sexo, nos gusta mejor. Mejor de lo que lo soléis hacer, cabrones. Quizá yo he tenido mala suerte, pero esto suele ser para mí un hombre follando.
hay veces que no sé si me ha acostado con un hombre o con un bulldog francés. Y si no, los que a los 2 minutos de empezar el asunto te dicen que me voy. Digo, ¿pero a dónde? No, es que has tenido toda la tarde para hacer recaos. Me voy. Lo voy a decir en términos económicos para que quede claro. Si una mujer invierte más tiempo en depilarse de lo que luego dura el acto en sí, eso es una mala inversión, ese negocio no interesa. Mirad, a mí me gusta mucho el chocolate, me flipa el chocolate, me encanta. Hay uno en concreto, chocolate puro, con trozos de naranja amarga, que me flipa, o sea, como me gusta tanto, joder, lo que hago es que cojo una onza e intento que el placer que me provoca ese chocolate dure el máximo tiempo posible. Le doy un bocado, dejo que se deshaga en la boca, intento notar el placer que me provoca, ¿no?, por todo el cuerpo, no sé, intento hacerlo durar, joder. Porque ¿qué sentido tendría que a mí me gustara muchísimo el chocolate, pero mucho de estar todo el día pensando en chocolate? Mucho de hablar con mis colegas solo que de chocolate. Mucho de meterme en internet a ver vídeos de gente comiendo chocolate. En el chocoporn. Hay parejas comiendo chocolate, tríos, orgías, ¿sabes? Chocolate anal, chocolate racial. Gente que se chocolatea en la cara de otra gente. Chococaques. ¿Qué sentido tendría que cuando por fin yo tuviera una oportunidad real de comer chocolate, lo que hiciera fuera esto? Están acabando ya mis 10 minutos. Sí, a mí también me da súper pena, pero tengo que acabar ya. Y quería acabar preguntándoos, no sé. No lo sé. No sé si alguna vez habéis salido con una persona loca. Loca, pero no loca de, ay, es que no me aburro cuando estamos juntos. No. Loca, de escribir con heces en las paredes. De coger mierda y escribir en la pared. I will kill you. Con mierda, Con mierda que a lo mejor no es ni suya. No, porque esa persona no está bien, ¿vale? Esa persona ha visto mierda y ha dicho, voy a escribir. Y ha puesto, I will kill you. Flipa. Bueno, que lo de menos es lo que ponga, O sea, como si pone I will survive. Bueno. O I will Smith. No importa. No importa. Lo grave es que está escribiendo con mierda de otro en la pared. Es que casi es más grave lo de la pared que lo de la mierda, Hombre, claro, porque tú escribes con mierda en un folio. Y tú muy bien no estás, las cosas como sean. Pero tú doblas el folio y lo metes en un cajón y a ti no te encierran, Y cuando tengas 408 folios llenos de mierda, los juntas y vendes el libro como hizo Aznar con sus memorias. Un placer.
Momento. Reubicamos todo. Premio Asturias. Eso, es verdad, perdón. Tarde para la ira es una película llena de personajes que están de los nervios, pero ha dado muchas alegrías a quienes han intervenido en ella. Los propios lectores de Turia la han elegido mejor película española del año. Esta ópera prima de Raúl Arévalo, aplazada varias veces como para poner a prueba la paciencia del actor, tiene un personaje candoroso y de buen humor, que es la interpretación que premiamos. El actor que lo encarna ha hecho los papeles más variados, con una continuidad que otros envidiarán, pero se le resistía ese papel de gran repercusión con el que sueña todo actor. El premio Actor Español Revelación es para Raúl Jiménez. Veamos una escena muy breve. 8 años hicimos en octubre ya. Cuando lo de mi cuñado, mi hermana quería salir del barrio y nos venimos para acá. Y aquí la conocí. Yo creo que fue el destino porque enseguida la preñé. ¿Qué te parece? Yo la peli la llevo aquí, en la palma de la mano. Esa mujer ha hecho por mí lo que no está en los escritos. Yo a veces que lo pienso y digo, coño, me estaré perdiendo cosas de estar con los colegas por aquí y para allí, liando la parda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero yo luego llego a casa de currar como un cabrón y me está esperando mi niña. Eso es lo más grande que hay. Eso no lo cambiaba yo por nada. Los colegas están ahí, ¿no? Son lo que son. Pero la familia es sangre, Josete. Eso es así. Entrega el premio la actriz Isabel Stoffel. Lo recibe Raúl Jiménez. Bona nit i moltes gràcies. En primer lugar, gracias a la organización de los premios Turia, que nos han traído hasta aquí, a mi familia y a mí, que mi mujer está ahí grabando, mi niña está dormida porque ya es muy tarde, porque esta gala es muy tarde para un bebé realmente, pero me hace mucha ilusión recibir el primer premio que me dan en mi carrera, y espero que no sea el último, que me han dicho por ahí que los premios Turia son muy salvajes, y es verdad, y que dan mucha suerte a los que lo reciben. Entonces espero que a mí me siga la racha. La verdad que el premio es muy bonito, nunca lo había visto y pesa bastante. Y desde aquí quiero dar las gracias, bueno, a Raúl Arévalo, porque confió en mí, en esta película que tiene tanto alma y tan necesaria para el cine español. Que siga el cine, gracias a la productora Bea Bodegas, porque ha sido capaz de poner la valentía con una película que supuestamente las televisiones no la querían con los actores que quería Raúl, pero han sabido luchar para realizar esa película que finalmente el gran público ha aceptado de esta manera que nosotros queremos tanto, ¿no? Bueno, a estas horas yo ya no sé ni lo que decir, porque como soy padre ya no, estoy dormido ahora mismo. Pero muchas gracias a toda la cartelera Turia y gracias a todos. Es lo que tiene ser padre, ¿no? Porque no es tan tarde. Lo que pasa es que ya tiene el chip cambiado de tener un bebé. Vicente apunta a biberones para el año que viene. Bueno, después de Pa Negre, Agustí Villaronga regresa a los escenarios dramáticos de la Guerra Civil a través de la adaptación cinematográfica de la gran novela de Joan Sales, Incerta Gloria. Incerta Gloria, la película, ha requerido una labor titánica para adaptar la novela y convertirla en un magnífico film que dibuja un gran retablo, con unos personajes que, a pesar del tiempo transcurrido, conectan con el espectador actual. En esta tarea los actores realizan un trabajo excelente y por encima de todos destaca Núria Prims, que en el papel de la Carlana encarna una mujer fatal que borda el personaje esculpido por Joan Sales. Núria Prims le da credibilidad a una figura perversa y a la vez comprensible, lejana y próxima. Una araña que teje pacientemente su telaraña estratégica para atrapar a cualquiera que le pueda servir más adelante. Vamos a comprobarlo. Gracias por permitir que la amistad y las alianzas aún sean posibles en medio de esta guerra tan cruel. Y por dejarnos vivir entre tanta muerte. Acaba de llegar al pueblo, ¿no? Para entrenar a los soldados. ¿Y en qué consiste? En enseñarlos a matarlo. Cuánta tristeza en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Que aunque sea la dueña de media comarca, sigo siendo la hija de un cerdo. Esa mujer es una araña. ¿Caballos de ella? Pues claro, pues como todo en este pueblo.
quiero ver cómo es el interior de una mujer araña. Te destrozaré antes de que puedas hacerlo. Estoy dispuesto a correr el riesgo. El premio a la mejor actriz española es para Nuria Prince. Lo entrega el escritor cinematográfico Fernando Lara. Lo recoge Nuria Prince. Bona nit. Se'm dona fatal parlar en públic. Porto des de les 8 menys quart que hem quedat a recepció de l'Hotel Patín. De què diria? No sabia què dir. Buf, ara mateix sento el meu nom, en Fernando, pujo, reu això tan bonic. Se m'ha passat tot, estic superfeliç. De lo que havia pensat que diria i no diria, no estic dient res. És molt sincer el que us estic dient. Gràcies, cartelera Túria, perquè pel poquet que us he conegut estic veient un nivell molt valent, molt humà, i per mi tot un honor rebre-ho de part vostra, com ha dit el company. A més, és preciós, tenia moltes ganes de tocar-lo i de tenir-lo. I si em deixeu, a l'equip d'Incerta Glòria els hi vaig dir, nois, el vaig a recollir en nom de tots, perquè realment un equipazo, i això, i si em deixeu, us sento honor en el meu fill, que ha sigut qui més paciència ha tingut. Gràcies. Alberto Moraes, valenciano de adopción y a quien galardonamos en 2014 por su película Los chicos del puerto, filma su cuarto largometraje, que fue seleccionado para la sección oficial del Festival Internacional de Toronto. La madre se centra en el día a día de un adolescente, Miguel, perseguido por los servicios sociales y obligado a buscar la ayuda de un trabajador rumano, antigua pareja de su madre. Una magistral Laia Marull en este papel. Moraes bebe en las fuentes del realismo cuando dirige este drama intenso y honesto, donde asistimos a una huida permanente del protagonista en busca de un refugio universal. Aquí se cuenta una historia interesante, sin necesidad de realizar un gran despliegue en diseño de producción ni recurrir a un complejo lenguaje visual. Veamos unas imágenes. 2 paquetes, 1 euro. 2 paquetes, 1 euro. Vale. ¿Qué estás haciendo? Nada. Espera un momento, Miguel. Miguel, ven. Hola. Hoy no he visto a tu madre. ¿Sabes dónde está? El teléfono 665903069 está apagado o fuera de cobertura. Por favor, deje su mensaje. Soy Miguel. Llámame. ¿Y tu madre? Púnense careca. No quiero líos. Vuelve con tu madre. Es que necesito ir a ver a mi madre. ¿Tu madre no está aquí? No, ¿Pero le ha pasado algo? no lo sé. Por eso quiero ir. Mamá. Mamá. Miguel, ¿qué haces aquí? Me alegro de verte. El premio especial Túria es para Alberto Moraes por La madre. Lo entrega el director Siegfried Monleón. Lo recoge Alberto Moraes. Bueno, lo primero, es un placer compartir este premio con Jonás. Está aquí, un hombre valiente. Me siento en casa y estoy muy agradecido al equipo de la Túria. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias a los amigos y familiares aquí presentes. Sobre todo también gracias
l'IBAC y a la Generalitat y a Culturals, porque si no si no sería imposible, ¿no?, hacer un cine diverso. Y gracias a Verónica, productora, co-guionista, y mi compañera. Muchas gracias. La Reconquista no es ningún episodio glorioso de la España, una relativamente grande y bastante carrinclona. En este caso, cuando hablamos de la Reconquista, nos referimos a las pequeñas historias de amor contadas de un modo muy íntimo y personal en la película de Jonás Trueba. Porque un pequeño flechazo adolescente puede tener tanto impacto como la tizona del Cid campeador. En la Reconquista, la de Jonás Trueba, se nos habla del paso del tiempo y del amor perdurable, a ritmo pausado y recreando atmósferas añoradas, en las que la música apuntala a esas historias, inolvidables historias de amor. Vamos a comprobarlo. Ya que están al fin vencidos, sentados frente a frente, ¿quién de los dos se atreverá a romper el silencio que nos envuelve? Es una película sobre el verano. Es una película sobre el tiempo, en busca del tiempo. Sobre el tiempo perdido. Sobre estar sola. Sobre estar con alguien. Sobre la pareja. O más bien sobre la idea de la pareja. Y del amor. Es una película sobre nosotros. Sobre nosotros jóvenes. El premio especial Turias para Jonás Trueba por La Reconquista lo entrega Laura Pérez, directora de la Turia. Lo recoge Jonás Trueba y su actor protagonista, Francesco Carril. Bueno, muchísimas gracias a la cartelera Turia y nada, es muy bonito estar aquí compartiendo con compañeros cineastas como Alberto, como Nuria, muchos que nos conocemos, con profesores de instituto, con periodistas, con toda la gente que estáis hoy aquí recibiendo premios. Siempre es bonito que a los del cine nos mezclen con otros que aportáis mayor dignidad a la sociedad. Y nada, sobre todo también muy contento de poder compartirlo aquí con mi amigo, con colega, con Francesco Carril, que es un actor que me viene acompañando en las 3 últimas películas y creo que las hacemos siempre juntos en amistad, con él y con otro pequeño grupo de amigos ilusos que siempre se animan a hacer las películas que nadie nos pide que hagamos y que básicamente solo nosotros nos animamos a hacer, y es muy bonito poder sentir que de alguna manera se nos acoge también en lugares como este, así que muchas gracias. Bueno, amigos, estamos ya casi al final, solo nos quedan 3 premios. Pero sería un sacrilegio acabar esta gala sin escuchar una vez más a esta fantástica banda que nos acompaña, que son de Valencia y que se llaman Decanter.
Qué bonito sería seguir escuchándoles, pero no tenemos tiempo. Porque estamos ya al final, como os hemos dicho, nos quedan solo 3 premios. Nelly Reguera ha estrenado película como quien estrena mayoría de edad. O Zapatos de gamuza azul, que diría el clásico. María y los demás, que así se titula el largometraje, es una comedia que no deja de lado pequeños sentimientos perturbadores como la inseguridad, la desconfianza y la envidia. Al final logra un resultado brillante, a partir de un sólido guión y unas interpretaciones de lo más sugerentes. Un acierto merecedor del halcón maltés. Vamos a ver unos segundos de una escena. ¿Qué es eso? Un pastel. Le ha traído la amiga de papá. ¿Tú sabías algo? Qué fuerte, ¿no? O sea, papá con novia es como raro, ¿no? Bueno, ¿qué? María, ¿dónde lo pongo? El pastel necesita nevera. María, el pastel. No hay corruptos, son todos honrados y muy buenos ciudadanos. No me jodas, Jorge. Cachita, ¿qué nos cuentas? Debe ser duro, ¿eh? Trabajar con enfermos de cáncer. Bueno, un poco sí, pero que finalmente te acostumbras a todos. Pero tiene sus cosas buenas. Sí. ¿Y siempre acabas igual de bien con todos tus pacientes? No, solo con los más guapos. Claro, me imagino. El premio Turia a la mejor ópera prima es para Nelly Reguera por María y los demás. Entrega el premio Ariadna González, crítica cinematográfica de la Turia. Lo recibe Nelly Reguera. Moltes gràcies. Bueno, sempre senta molt bé un premi a una òpera prima perquè és la teva primera obra i són pel·lis que t'encoratgen i que t'animen a seguir endavant, així que volia agrair-li molt a la cartellera Túria que valori així la pel·lícula i alhora agrair-los també que el seu esperit crític i sobretot la seva reivindicació del sentit de l'humor i del nostre dret a poder riure'ns de les coses, que és molt necessari, especialment a dia d'avui. I alhora volia compartir el premi amb tot l'equip de la pel·lícula, especialment amb l'Aina Calleja, que és la muntadora i que està aquí, que és tímida i no ha volgut sortir, però pues merece un aplauso, creo. I... bueno, ja està, moltes gràcies, bona nit. Todas las historias son buenas con tal de contarlas bien. Aunque el protagonista se llame Merlí y sea un profesor y no un mago en los legendarios tiempos del rey Arturo. El de la cama redonda y la mesa cuadrada. Series de chicos de instituto se han hecho muchas, pero Merlí ya va por la 3ª edición en TV3 y la 6ª ha emitido doblada al castellano la 1ª temporada. Y eso que trata de temas filosóficos, lo que demuestra que no hay asuntos banales o inservibles, sino talentos resfriados. Ahora y siempre, viva el conocimiento. Veamos si no. Del Cosmocaixa. Hola a tots i benvinguts. Com ja sabeu, la ciència és una forma de conèixer el món molt característica. S'esforça per comprovar si les seves teories són certes o no ho són, i per magnífica que sigui una teoria, mai no la dona per bona si abans no la comprova. Amb la filosofia és diferent, no? Sí, les grans preguntes filosòfiques no tenen mai resposta. En filosofia un es pot fer preguntes fins que es torni blau i no arriba mai enlloc. És broma, eh? Heràclit sempre deia que hem d'esperar l'inesperat, però el problema de la ciència és que ja sap allò que ha d'esperar, té la resposta abans de la pregunta. Ara em diràs que els científics no ens fem mai preguntes transcendents? Ui, segurament tindríem opinions molt diferents sobre el que són preguntes transcendents. Els científics fem tocar de peus a terra els filòsofs. Però bé, deixem-ho córrer. Sí. Ja veieu que entre filosofia i ciència hi ha petites desavinences, eh? Sí, de tota manera, la Gina i jo estem encantats d'haver muntat aquesta sortida. I tant que sí, i tant. Si ens voleu acompanyar... Entrega el premio Josep María Vidal, secretario autonómico de Comunicación. Lo recibe Vicent Sanchis, director de la Televisión de Cataluña.
En dóna fe, sí que pesa bastant. En realitat haurien d'estar recollint aquest premi, evidentment, la gent, l'equip que fa Merlí, que ha fet possible una sèrie que ha tingut tant d'èxit i que té tanta gràcia. Però, com han comentat aquí, ara mateix estan rodant la tercera temporada, a punt d'acabar la contrarrellotge, i m'ha tocat a mi representar-los com a director de Televisió de Catalunya, que sóc ara. I això també lliga una vella relació que jo tinc en la cartellera Túria, a final dels anys 70, a principis dels anys 80, amb un senyor que es deia José Quebana Clocha. Jo corregia proves de l'editorial 3 i 4 i ell corregia proves, com sempre, de la cartellera Túria en una impremta que es deia Natcher, i allà va començar una història d'amor que continua encara cada volta que vinc a la meva ciutat, comprant en la FNAC, quan arriba Joaquim Sorolla o en qualsevol quiosc, una revista que considera que és un símptoma d'absoluta salut i d'absoluta higiene mental, política, cultural, etc. Hi ha poques coses com la cartellera Túria i això és el que cal lamentar en aquesta ciutat. Merlí, i faré el segon tribut, és una gran sèrie que fa una televisió que és pública i que demostra cada dia que és capaç de fer bons programes, que és capaç de fer bones sèries, que és capaç de fer bons informatius en uns temps molt complicats a tot arreu i en uns temps en què fer televisió al final s'ha convertit una miqueta en col·leccionar, de vegades, i em sap molt greu, friquis. Està bé col·leccionar esperits lliures i això és el que intenta TV3. I per això també, i acaba, m'agradaria que TV3 es poguera tornar a veure el País Valencià en llibertat i com sempre. I tant de bo... I tant de bo això es pugui dir pront amb una reciprocitat que hauria d'arribar en una televisió valenciana tan digna com la voldríem tots nosaltres. Moltes gràcies i bona nit. A Alberto Rodríguez le hemos galardonado en noches como esta en 2 ocasiones. La primera en 2013 por Grupo 7. La segunda en 2015 por La Isla Mínima. Y como no hay 2 sin 3, hemos considerado que El hombre de las 1000 caras reúne todos los requisitos para premiarle. Con su fidelidad al thriller con resonancias sociales, el cineasta nos presenta con su particular estilo el caso de Roldán. Luis Roldán, aquel director de la Guardia Civil que snifaba coca en un yate vestido con calzoncillos abanderado. Cosas veredes, amigo Sancho. En este regreso al pasado, a través de la pantalla, rememoramos al personaje y sus relaciones con un tal Paesa, espía y hombre de negocios, o viceversa. A golpe de buenos diálogos, con un guión firmado junto a Rafael Cobos, habitual en sus últimas 5 películas, El hombre de las 1000 caras nos ayuda, con ironía y descaro, a conocer algunas hazañas de la marca España. Prohibido hablar de política. Veamos una breve escena. ¿Piensa viajar con él? No hagas esa tontería, Luis. Se lo van a quitar en cuanto ponga un pie en España. Y lo necesita, créeme. Ese maletín es su seguro de vida y el de su familia. Deje que se lo guarde yo. ¿Todavía no se fía de mí? ¿Se fiaría usted de alguien como yo? Me reconozco en usted. No me haga juzgarme, por favor. Ya tengo todo un país que lo hace por mí. Yo nunca le he juzgado. Cada cosa a su tiempo. Se acabaron las prisas. Le deseo lo mejor, Luis. Premio Turia a la mejor película española para Alberto Rodríguez. Entrega al premio Vicente Vergara, director senior de la cartelera Turia y en condición de prejubilado y abuelo, o postjubilado. Abuelo, estado ya casi ruinoso, pero el alma mater y la esencia de la cartelera Turia. Lo recoge Rafael Cobos, co-guionista de la película y habitual del director en los films After, La Isla Mínima, Grupo 7, etc. El hombre de las 1000 caras. Alberto no podía venir porque estamos con la serie, está montando, está fatal de tiempo. Me siento un impostor, la verdad me siento un impostor, pero algo tengo que ver con esto.
es difícil, sobre todo siendo guionista, pero bueno, este premio es muy literario y creo que no se lo voy a dar, que me lo voy a quedar. En fin, no se lo voy a dar. Gracias. Y bien, amigos, hasta aquí llegaron los Premios Turia 2017, distinciones reconocidas por la Central de Condecoraciones Periódicas dependientes de la Agencia Tributaria. Antes de marcharos de vacaciones, cerrad bien la casa con un buen candado, os la encontraréis llena de inquilinos de Airbnb. Confiamos en volver a encontrarnos la próxima edición con o sin Trump y casi seguro con Rajoy, si el cambio climático no lo impide, ya que, como bien sabéis, la humedad favorece a los pececillos de plata, a los gallegos y al cine porno. Recordamos a nuestros amigos con cargo público que además de celebrar congresos, primarias y mociones de censura, también son posibles otro tipo de gestiones. Por ejemplo, relativas a los préstamos bancarios, a las tarifas eléctricas, a los oligopolios de la energía, a la acogida de víctimas de maltrato o a los desahucios que siguen y siguen y siguen. En cualquier caso, seguiremos informando de novedades de cultura y espectáculos. Y perdón por la redundancia. Y nosotros salimos como podemos y aceptamos publicidad, incluso con pagos en especie. Antes de dar por concluida la entrega de premios, rogamos a todos los premiados que suban a escena para la foto de la promoción. Y podréis veros por siempre así de guapos y jóvenes. Fue un placer rodearse de tanto talento, hermosura y valor. Y aunque sean malos tiempos para la lírica, no dejaremos de consultar el pronóstico del tiempo y el horóscopo y las runas. Y las entrañas de las aves. Por si cambia nuestra suerte y si no cambia, lo celebraremos también. Muchas gracias. María, un placer. Por favor, los premiados al escenario.